El eneagrama sería podríamos hablar, un sistema de clasificación de personalidad. El 7 yo siempre explico que es este chico muy rápido de mente, verborreico, que es capaz de hacer un chiste con cualquier cosa, han sido grandes humoristas, captan la atención desde esa seducción mental, ¿no? Desde esa verborrea. Hay tres instintos, como hemos dicho, hay social, sexual, conservación, que a la gente le puede sonar esto como muy raro y realmente se basa en supervivencia. No es lo mismo que alguien sea bueno contigo porque tiene miedo a que alguien sea bueno contigo porque es bueno. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Y hoy estoy aquí sentado con una persona muy especial que descubrí hace poquitos meses, pero que realmente me empezó a cautivar estos últimos días, gracias también a recomendación de mi amiga Sari Arponen, que está aquí detrás de las cámaras, que no es otro que Joar, médico psiquiatra, que nos empezó a volar la cabeza a todos los que estamos en el último camp de PNM. Y me hace muchísima ilusión porque sé que eres una persona bastante reservada, estás bastante ocupado y has sacado un ratito a cambio de un chuletón y un entreno, así que todo un placer, tío, bienvenido. Gracias, gracias a ti. Bueno, me gustaría que, aparte de que te presentaras un poquito de la forma que tú consideres, que nos hables un poquito de las diferencias que hay entre un psicólogo y un psiquiatra para la audiencia que pueda entender estos matices. Bueno, soy Joar, soy, como has dicho, psiquiatra. Me gradué en medicina en la Universidad de Barcelona e hice la especialidad vía MIR en psiquiatría en el Hospital Puerta de Hierro. Y bueno, en referencia a la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, pues bueno, el psicólogo se ha graduado en psicología. No todos los psicólogos son clínicos, para eso tienen que hacer un máster general sanitario o la especialidad vía PIR y aplican fundamentalmente psicoterapia. No son médicos, entonces no pueden prescribir fármacos, no pueden o no piden pruebas médicas. Es la diferencia, ¿no? Que el psiquiatra se ha graduado en medicina, te puede pedir pruebas médicas, puede atribuir pues tus problemas psicológico-emocionales a temas orgánicos, fisiológicos, porque tiene pues esa formación. Hay una concepción popular de que el psiquiatra tiende a medicar, a recurrir mucho a fármacos, pero la verdad es que el psiquiatra tiene una formación durante la residencia, también psicoterapéutica, y puede complementarlo con másters y más formación en psicoterapia, con lo cual hay psiquiatras que se dedican más a la psicoterapia que a la prescripción de fármacos, aunque es verdad que lo que impera son los fármacos más en la sanidad pública, que es que no tienes tampoco mucho tiempo por paciente. Una cosa que me llamó la atención fue porque te fichó Sari antes que yo, hay que decirlo, y te dijo, me gusta este médico porque tiene la mente abierta. Y se refería a que no eres una persona que destaques por prescribir medicación a las personas, sino por darles un poquito de autoconocimiento. Y para ello, digamos que nos hablaste de una serie de herramientas de las que dispones, con las que trabajas, y algunas de ellas nos cautivaron a muchos de nosotros que te perseguimos para que nos contaras más cositas y nos pareció bastante interesante porque te alejabas del ámbito esotérico, del ámbito más místico y lo aterrizabas de una forma muy racional, ¿no? Y te quiero preguntar por estas herramientas, que nos puedas Mm. hablar un poquito. Bueno, yo herramientas, principalmente voy a hacer un pequeño apunte que también insto a mis pacientes a cuidar los hábitos de vida. Ya tú sabrás mejor que nadie que el aumento de masa muscular se relaciona con un mayor factor de neurotrófico cerebral que actuaría y tendría una relación con la salud mental. Pero es verdad que ya más a nivel psicológico, psicoterapéutico, suelo utilizar terapia sistémica. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil. Es verdad que veo a niños desde muy pequeños hasta jóvenes de 25 años.
y utilizo la terapia sistémica que integraría a la persona en un sistema que sería la familia, ¿no? Que sería el núcleo principal, jugando con todos los elementos y cómo interactúan entre ellos, porque al final realmente sería el resultado, tus interacciones con el entorno de lo que has vivido con tu familia. La famosa cognitivo-conductual, que está, bueno, es la que tiene, yo diría, el mejor marketing en el mundo y en el mundo de la divulgación en concreto, que bebe bueno, bebe en gran parte del estoicismo, ¿no? La terapia cognitiva podría derivar en gran parte del estoicismo. Lo utilizo porque es verdad que es una herramienta directa, son técnicas que pueden aplicar en el corto o medio plazo, aunque requiere un entrenamiento, pero bueno, yo también las utilizo, evidentemente. Utilizo fármacos cuantos menos, pues mejor, y también utilizo el eneagrama, ¿no? La herramienta que causó ese impacto de que es una herramienta pues de autoconocimiento. Sí, y por alguna de estas cosas te quiero preguntar, porque también es cierto, ahora que está pasando un superavión, creo que son entonces las 11 de la mañana, bueno, 11:30, es el punto de... mm, hablabas precisamente que esta herramienta, este estoicismo que está tan de moda, que es tan mainstream, ¿no? Que yo tampoco lo considero demasiado mainstream, porque si, si esto fuese tan mainstream no tendrías tanto trabajo, ¿no? Quiero decir, Ujú. ¿no? O los psicólogos y los coaches no estarían a la orden Exacto. a la orden del día, ¿no? Entonces, no lo considero tan mainstream, pero me decías que tiene unas limitaciones muy interesantes en función del tipo de persona que lo va a aplicar. Y creo que es muy interesante que, que lo compartas, porque todavía tiene muchos detractores, muchas personas que lo Ujú. consideran como para personas de hielo, personas sin sentimientos, y puede ser interesante. Bueno, sí, o sea, claro, yo no le hago, no voy a, no divulgo, digamos, a favor del estoicismo porque considero que es verdad que tiene como un gran apoyo, ¿no? Entonces yo hablar de las bondades del estoicismo creo que divulgadores además como tú, pues ya lo hace estupendamente. Pero sí que es verdad que yo a veces pues hablo de las limitaciones en el sentido en el que, bueno, no sería una herramienta para todo el mundo. Al final, el estoicismo se basa en racionalizar, en utilizar la razón que nos ha dado la naturaleza para poder cambiar un poco la percepción de los eventos, ¿no? Lo que decían de sufrimos más por la percepción de los eventos que por los eventos en sí mismo. Entonces yo lo que hago es interferir en esta percepción de la realidad a base de racionalizar y es verdad que es una herramienta muy potente, es una herramienta que a mí me encanta, pero es verdad que habrá personas que quizá no tiendan a percibir el mundo de una forma tan racional o que sean más emocionales que van a tener un problema a la hora de ejecutarlo. Me explico. Hay gente que tiene predominantemente una reacción emocional en torno a la vida, ¿no? Con sus ventajas e inconvenientes. Al final son gente muy empática, que te va a dar una atención muy empática, muy sensible, que te va a acompañar en esas historias que tú le cuentes, porque parece que las va a vivir contigo. Pero es verdad que, claro, cuando a la hora de percibir la realidad, esas emociones van a dominar en muchas ocasiones y yo por mucho que te diga que busques tu propio aplauso, como dice Séneca, que seas tu gran espectador, eso es una racionalización, eso es vale, razón va a tomar control aquí, pero todos sabemos que en momentos emocionales, en momentos en los que estamos en una discusión con nuestra pareja o con nuestra familia y toma el control las emociones, no eres capaz de utilizar la racionalización porque nuestro cerebro es predominantemente emocional. Fuimos racionales en el último minuto de la evolución. Y prueba de ello, yo os lo suelo explicar con este ejemplo de que ya en el siglo pasado se inventaron calculadoras y aparatos que calculaban mejor que nosotros. En el año 2000, una máquina gana al campeón mundial de ajedrez porque al final son patrones, son datos y lo van a manejar rápidamente mucho mejor que nosotros y nos superan por mucho. Una máquina, un chat GPT que interprete tus emociones, que empatice contigo, perfeccionar un sistema así, le ha llevado a la evolución millones de años, con lo cual no podemos competir contra ese motor emocional vía racionalización. Es decir, es verdad que es muy útil, pero va a haber personas que se pueden llegar a sentir frustradas. Y por un poco cómo funciona su psique, su psicología. Claro, esta frustración
solo les deja en un lugar pues eso, me vienen y me dicen, joder, es que siento que soy débil o que no soy capaz de aplicar estas técnicas que he leído en este libro, me frustro, no valgo para esto, porque, bueno, no es igual esa persona la indicada para arremeter con fuerza con estoicismo. Bueno, a mí aquí me generas la necesidad de abrir un debate, porque yo veo las cosas como de otra forma, pero no te he traído para esto hoy. Te he traído para que nos hables y nos expliques qué es esto del eneagrama, porque yo sí que es cierto que se lo había escuchado a otros divulgadores, a Borja Vilaseca, a, pues a otras figuras, ¿no? Que hablaban también de Claudio Naranjo y de toda esta rama, ¿no? Que es tan interesante, pero realmente nunca me llegó a interesar demasiado porque al final mm, lo veía desde un punto de vista como casi humorístico, ¿no? Demasiado heurístico, demasiado punto cerrado. Y verte a ti, ¿no? Un médico psiquiatra, una persona que eres muy racional. Luego te veo además que eres un tipo que me puedo tomar en serio porque entrenas, te cuidas. También conozco a tu hermano. De aquí un saludo para Xavi, que es un tipo excelente, también es certificado de PNM. Y veo que realmente te puedo escuchar con criterio, ¿no? Porque sí que es cierto que, y aquí pues tengo yo mis defectos y mis limitaciones, que yo no me tomo en serio a muchas personas por su aspecto en el sentido de si tú no entrenas, si tú no te cuidas, si tú no te veo despierto, no comunicas bien, pues por mucho conocimiento e historias que me cuentes, tu criterio para mí siempre va a ser inferior al de una persona que se toma en serio a sí misma porque tiene esa disciplina, dedicación y demás, ¿no? Entonces me llamó la atención que eres un tipo que aquí pues va con ropa anchita, pero es un tipo que está trabajado como escamas de dragón, ¿no? Entonces, esto a mí personalmente me genera confianza y más allá de todo esto, que lo comunicas muy bien y de una forma muy graciosa. Así que también, también es Está esto, bien. ¿no? Así que cuéntanos un poquito qué es esto del eneagrama y por qué es interesante saberlo. Bueno, yo voy a dar un poco también mi interpretación, ¿vale? Y bueno, el eneagrama sería podríamos hablar, un sistema de clasificación de personalidad. El que lo popularizó, digamos, era el doctor Naranjo, que es de origen chileno, ya falleció, y profesor en Berkeley, en California, vamos, él se formó como psiquiatra y como psicólogo, también terapia Gestalt con Fritz Perls, y luego pues popularizó esta herramienta. Entonces sería un sistema de clasificación de personalidad, pues como ha habido otros en la historia y se sigue investigando, ¿no? Como pues la gente le sonará mucho el famoso test de Myers-Briggs de Carl, que es basado en Carl Jung, en los tipos de Carl Jung, ¿no? El intuitivo, extrovertido, tal, em, que se utiliza mucho en las empresas. Tienes las investigaciones de Millón, bueno, tienes los factores de Cattell, tienes a George Kelly, tienes como una serie de formas de clasificar la personalidad y el propio DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas, establece como una especie de clasificación no tanto de personalidad, sino de trastorno, es decir, de cuando esa personalidad está en una desviación de la media, cuando haya un tema más patológico. Claro, yo no conecté tanto con esa forma de clasificación porque además es que se va directamente a la desviación patológica, no se va a la descripción de una persona en su día a día. Y, y bueno, descubrí esta herramienta, me parece un análisis muy exhaustivo de todos los rasgos de personalidad y tiene una ventaja que habrá gente que la vea inconveniente, pero también es una ventaja, y es que tiene un componente más ideográfico, más que nomotético. Voy a explicar esto, que es que hay otras clasificaciones que son más rasgos, factores, yo te lo factorizo, y eso me permite estandarizarlo y validarlo científicamente. Lo tengo más fácil, ¿no? Es lo que suelo explicar cuando diferencio cognitivo-conductual. Yo puedo hacer un ensayo clínico con cognitivo-conductual, con lo cual le doy evidencia científica. Va a ser mucho más difícil o prácticamente imposible hacer un ensayo clínico con psicoanálisis. Y por eso va a ser más difícil concretar y traer a tierra a la gente la validez o que pueda servir el psicoanálisis. Esto sería igual. Habría que diferenciar clasificaciones de personalidad que van más a la estructura,
a factores, ¿no? De rasgos que sí, yo puedo hacer un ensayo clínico, sí, yo puedo, bueno, yo puedo hacer un estudio arreglado, ¿no? Que yo puedo validarlo. Y este es más ideográfico, este relaciona la estructura con la función. Es decir, yo veo una serie de rasgos en ti, yo veo unos patrones, vamos a investigar de dónde vienen esos patrones y cuál es el origen para poder ver cómo interactúas en tu entorno en el presente, influenciado por todo lo que te ha pasado desde pequeño. Al final esto también lo que habla es de que tus herramientas de defensa, cómo tú te defendiste de niño, pues hasta que apareció la racionalización, va a marcar cómo te defiendes de adulto. Es decir, te estás defendiendo de un niño, de un mundo infantil en un mundo de adultos y tú sigues aplicando una serie de automatismos generados en ese momento, ¿no? Que se generan de una forma más emocional, porque un niño no tiene prácticamente racionalización, ¿no? Pero él va a buscar sus objetivos y los mecanismos de defensa que van a operar para lograr sus objetivos se mantendrán. Con 13, con 14, con 18, con 20 años, y un día esa persona que es adulta habrá racionalizado y justificado por qué le motiva lo que le motiva, por qué estructura el mundo como estructura, por qué le importa una opinión o no otra, por qué persigue lo que persigue. Entonces es buscar también, ayuda a buscar esos disparadores, gatillos emocionales que yo digo, que quedaron implantados y que uno evidentemente no es consciente. Yo pongo siempre el ejemplo de el lenguaje. Cuando un niño aprende un idioma, no recuerda el momento que lo aprendió, no recuerda, no puede desaprenderlo. Fue una época en la que su cerebro estaba cambiando. Entonces no es consciente de cuándo lo aprendió o cómo, ¿no? Cómo desaprender estos mecanismos. Pues es igual en todos estos disparadores emocionales que nos ocurren en el día a día sin darnos cuenta. Qué interesante. ¿Cómo es esto de etiquetar a personas? Porque al final no deja de ser poner etiquetas, que es complejo, aunque evidentemente sé que tiene muchos más matices, pero tampoco creo que sea el momento de matizarlo. Creo que de una forma genérica creo que es el mejor momento para empezar. Ya habrá oportunidades para desarrollarlo de forma más precisa. Pero ¿cómo se etiquetan cada uno de estos números? ¿Qué características tienen? Y luego, curiosamente, explicabas que tenían subcaracterísticas, ¿no? Como lo que decías de uno es sexual, uno es social, otro es conservador. Y te voy a pasar aquí un poco revista de cada uno de ellos, porque es súper interesante cómo podemos identificarnos nosotros y cómo, por ejemplo, desde una visión profesional incluso podemos quedarnos a una primera vista de forma superficial. Porque yo me acuerdo que leyéndomelos todos, me vibraban todos, pero un poco, aunque me vibraban todos, yo me consideraba a mí mismo un 3. ¿Por qué? Porque luego hablarás un poco de estas Mm. características. Tenía ciertas características que luego tú desarrollarás, ¿no? Pero tú me dijiste, no, tú no eres un 3, tú eres otro número, ¿no? Luego ya, Mm, luego ya si mm, quieres hablamos de estas cosas. Y me explicabas un poco por qué me había sucedido este sesgo y me había quedado en la mm, superficialidad. Y luego me lo empezaste a racionalizar con otras cosas y encontré un punto que ha ido aclarando ciertas cosas, incluso que ha dado luz a conflictos eh, personales en mi vida a raíz de entender qué conflictos tiene ese número, ¿no? Y creo que es interesante y por eso creía que podía ser positivo traerte para la audiencia, ¿no? Así que si quieres empieza un poco como mm. tú consideres. Voy a empezar primero con una introducción Claro. general y es que, bueno, primero, que hay gente que igual le suena raro lo de categorizar o etiquetar. Realmente el ser humano yo pienso que no es categorizable, pero esto sí diría como un mapa que te orienta. En segundo lugar, sí, es verdad que es muy malinterpretable, es decir, si lees un poco de esto te vas a quedar en la superficialidad y te vas a perder en el lenguaje y vas a malinterpretar. Y esto yo lo veo muchas veces cuando hablo con la gente que me dice, este es un tal, esto es un cual, y digo, no, es que has malinterpretado esto. Y yo ha sido a base de prueba de error, de ver mucho, probar mucho y experienciar mucho, que he ido dándome cuenta de esos errores, he ido afinando, podríamos decir, el sistema. Luego sí es verdad que hay tres instintos, como hemos dicho, hay social, sexual, conservación, que a la gente le puede sonar esto como muy,
muy raro y realmente se basa en supervivencia. Es decir, el ser humano siempre ha tenido un instinto, evidentemente, de supervivencia, pero si tuviésemos que subdividir este instinto, estaría pues el que se ha enfocado más en la propia supervivencia, en la conservación, en estar en la cabaña, no exponerse, no cazar, no exponerse a peligros, te aseguras la supervivencia. El sexual en aparearte, emparejarte, pasar tus genes, que al final es de lo que va, de lo que busca el ser humano, o lo social, es decir, qué imagen das en lo social y en la escala social que te permitirá ascender en la jerarquía. ¿Y eso qué era? Pues más accesos a recursos, pues más oportunidades de apareamiento y el garantizarte la supervivencia. Un ser humano en la naturaleza no era capaz de vivir solo, éramos completamente gregarios, entonces es otro instinto más de supervivencia, que hoy en día se mantiene igual, es decir, el que es más para afuera, más social, el que es más introvertido, más conservación, no se quiere exponer a los peligros del día, del hoy en día, y sexual, el que está más bien fijado y buscando el vínculo. Sí, o dejar su impronta, por ejemplo, ¿no? Claro, o dejar su impronta. Porque puede ser alguien que como tenga este instinto sexual, como se puede decir, pero a lo mejor no tenga hijos, pero a lo mejor Mm. tenga 5 libros, por ejemplo, o tenga un cuadro, o tenga Claro, música, o tenga... que haya realmente ese sería social. Ah, Realmente sí, el que, sí, realmente el que quiere dejar una impronta él, ¿no? Es realmente para que el resto lo vea. Ujú. Es decir, ¿no? En plan, yo he dejado esta obra o este manual, este libro, este tal, que es al final yo sé que es algo que me va a exponer a mí y a mis ideas, con algún tipo de intención de impacto en el mundo. Realmente el sexual busca principalmente el vínculo. Normalmente lo que se suele ver es que hay un instinto predominante y quizá un segundo en segundo plano. Y el tercero suele estar un poco ignorado, ¿no? En la persona. Qué interesante, pues creo que has aterrizado un poquito cómo podemos tener un poco de cada cosa, Mm. ¿no? Y luego subdividirnos también en estas características. ¿Puedes hablar ahora como tú consideres de el orden de estos eneatipos? O Mm. sea, o qué características tiene cada uno de ellos. Sí, es siguiendo un poco, yendo de lo más general a lo más concreto, Ujú. podríamos dividirlo en tres, en grupos de tres, ¿vale? Entonces habría tres predominantemente más racionales, más mentales, más en el pensamiento, tres que perciben la realidad más desde la emoción y tres que irían más en el impulso, en el instinto, en las entrañas, más viscerales, ¿no? Aunque quiero aclarar que todos evidentemente tenemos de todo, sí que hay una predominancia y se puede ver en las personas que reciben la información más predominantemente desde un lado que desde otro. Quiero hacer un apunte a esto porque pasa lo mismo, por ejemplo, en la biomecánica comportamental, en las cadenas musculares. Obviamente todos tenemos todas las cadenas, todos. Todos tenemos una cadena anteromedial, una posterior anterior, una posteromedial. Tenemos cadenas que, digamos, están en nuestro eje. Y luego está, sí que es cierto, las cadenas de la relación, que son las anterolaterales o posterolaterales. Sin embargo, aunque todos tenemos todas, podemos observar que no todo el mundo tiene el mismo tamaño de estructuras en esas partes del cuerpo. Y eso va cambiando, ¿no? Y precisamente es lo que hace que tengamos ciertos rasgos de personalidad. Aquí quiero hacer un guiño a nuestra amiga Vanessa de Toro, que tú la hiciste un pequeño análisis, que ella, por ejemplo, en sus cadenas musculares, ella diría que es una PAP, o sea, una persona que tiene, o PA-AP, mejor dicho, que tiene unas cadenas, digamos, enfocadas a lo que es el ideal, al conocimiento y demás, pero desde la anterolateral, que es una cadena de cierre, es una cadena más de introversión, de guardarse las cosas. Y tú, sin que yo te haya dicho estas cosas, Exacto. me dijiste si quieres compartirlo. Sí, claro, yo lo que evalúo es o sea, evalúo, hago una introducción, un análisis, un protoanálisis, un primer análisis de la persona. Es verdad que veo en la postura, veo en cómo mira, veo en cómo se expresa. Y claro, pues había eso, desde una postura más en cierre y un lenguaje perfectamente estructurado, tecnificado, con una dificultad quizá para hablar ¿no? En un lenguaje más popular
Y desde la mirada, que también se puede ver en la mirada que hay ciertas peculiaridades, y desde ahí vi un poco lo que tú decías, una persona muy orientada al conocimiento, a estructurar la realidad, a racionalizarla, y en concreto en su subtipo a no compartir A esa la información. conservación, Claro, a compartir poco, ¿no? A ser más introvertido. Sí, sí. total. Y, y es un punto muy, muy interesante, ¿no? Porque decías como que tiene características del 5 por todo este tema mental que decías, y dentro del 5 la conservación, que Sí, es el guardar ese conocimiento para ella o dártelo pero con cuentagotas. sí, su palabra es castillo, es decir, porque es impenetrable. Sí, 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 Y sí. ahí dentro un gran tesoro. Es que bueno, qué bueno. Sí, la verdad que es una persona que sabe muchísimo, es Sí, una gran sí. profesora, pero sí que es cierto que es muchas veces difícil de acceder, ¿no? Am, quieres empezar? ¿Quieres hablar un poco de lo que has dicho, los que son más mentales, desarrollarlos luego? Sí, Sí, venga, sí, pues puedo vamos. empezar. Bueno, los más mentales, por ejemplo, los predominantemente racionales, estarían el 5, el 6 y el 7, ¿no? El 5 es el más mental de los mentales. Es esta gente con un lenguaje mega estructurado, un discurso perfecto que puede llegar a parecer un poco robot, ¿no? De lo planificado que está, y buscan entender las realidades de los libros. Es este amigo que, pues bueno, lo ves poco, siempre está con cursos, formaciones, libros, no necesariamente con una intención de monetizarlo, sacar un dinero de esto, sino que como que el aprendizaje es un fin en sí mismo. Con esa tendencia tan racional, es verdad que le cuesta a veces, ¿no?, conectar emocionalmente pues con la experiencia, con otra persona. Es más en este sentido, ¿no? Puede generarte un poco de sensación a veces un poco Asperger. Mm, Generalmente lo que he dicho antes del cuerpo, pues generalmente no son muy del cuerpo, se les nota que cuando te están escuchando, cómo están reflexionando, cómo están pensando. No sé si quieres que dé algún ejemplo en este... Sería genial. Y además hay una cosa muy buena que tienes tú, y es que lo aterrizas con ejemplos de personas que todos conocemos, así que podría ser genial. Sí, sí, me gusta mucho aterrizarlo en personas porque si no esto queda muy etéreo. Es lo que dice Claro, la gente. Yo es que me estoy reconociendo... Bueno, yo cuando lo cuento no es tan fácil reconocerse porque voy muy a lo concreto y a lo diferenciador. Pero en este caso suelo poner el ejemplo de Cillian Murphy, que es el actor este de origen irlandés, que bueno, hace Thomas Shelby en Peaky Blinders, por ejemplo. Claro, la gente me dice, es muy buen actor. Y yo, pero si te fijas, simplemente con mirar a la cámara en Peaky Blinders, tú estás diciendo, ¿qué está pensando? ¿Qué está tramando? ¿Qué está reflexionando? No está en un impulso de te voy a pegar o te voy a soltar una hostia. Es decir, es todo reflexivo. Cuando le ven la gente en las entrevistas, que lo ven sin ningún tipo de energía en el cuerpo, completamente chafado, con la mirada apática, que es la mirada 5 esta apática de indiferencia, de me estoy aburriendo y estoy en mi mente pensando otras cosas mientras tú me haces la entrevista. Da igual donde lo veas en entrevistas o cuando, por ejemplo, está en galas, que siempre está en plan de estoy aburrido, pero lo que estoy en mi mente, estoy pensando, estoy abstraído. Entonces, generalmente no es casualidad que en Peaky Blinders, claro, Thomas Shelby es un tío muy listo. Es decir, aunque tenga un punto visceral en algún momento, es un tío muy reflexivo. Oppenheimer, que hiciera de uno de los físicos más famosos del siglo XX. No es casualidad porque lo que él proyecta, pues, es esto. y me gusta porque te enfocas siempre en las características que son pues más objetivas, sin darle una connotación negativa, ¿no? Y eso creo que lo haces por un motivo. Sí, lo hago porque, a ver, yo cuando hablo de esto, yo quiero que sea una herramienta de autodescubrimiento. El enneagrama, a diferencia de otras corrientes psicoterapéuticas, confía en que la persona tiene las herramientas y empodera a la persona como para iniciar ese camino de autoconocimiento y terapéutico, ¿no? Entonces yo te descubro y intento hacerte consciente cosas que tú haces de forma inconsciente. Y la forma de entrar a la gente normalmente creo que es mejor también pues resaltando la luz de esa personalidad, la parte pues no que socialmente más se refuerza. Yo quiero preguntarte una cosa, porque utilizas la palabra terapéutico, 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 y a mí esto pues me enarca una ceja Ujú. y te quiero decir,
Vale, yo entiendo que tú lo utilizas desde el punto de vista terapéutico, pero ¿es necesario que sea terapéutico o una persona que se considera a sí misma sana puede utilizar esto Sí, sencillamente para conocerse un poquito más? perfectamente. No, no es necesario. Claro, yo es al final una deformación clínica, ¿no? Yo Ujú. estoy siempre en lo terapéutico y tratando con quien más trato es con esto. No, no cojo o intento no coger a alguien de la calle y hablarle de esto, pero es verdad que sí, que es completamente, puede ser de autodescubrimiento y de hacer consciente todo aquello que es inconsciente, efectivamente, y ver esos patrones y tal. ¿Qué diferencias hay entre un 5, un 6 y un 7? Porque ya nos ha quedado claro que Sí, son más mentales, mundo interior, etcétera, pero ¿qué diferencia tenemos de un 5, de un 6 y de un 7? hasta ahora he relatado, he descrito al 5. El 6 sería alguien más, es alguien mental, es decir, usa la mente para defenderse de la realidad, pero desde el miedo. El miedo ancestral es la ansiedad actual, solo que la ansiedad se manifiesta cuando no hay un peligro por la supervivencia en el momento, ¿no? Pero funcionaría un poco desde el miedo. Entonces, claro, desde el miedo yo dudo. Miedo y duda están unidos. Es esta gente que pues duda más, incluso cuando va a un restaurante, a qué plato elijo y soy el último en elegir. Esa persona que, claro, si tengo miedo, si no sé lo que va a venir, necesito planificar. Están siempre pensando en un futuro que no puedes controlar, intentando planificarlo. Es esta gente que va a la excursión y se lleva hasta el botiquín o se lleva todo por si acaso y me llevo el chubasquero por si acaso. Y muchas veces también están rayándose, como yo les digo, son centrifugadoras humanas, están rayando continuamente también por el pasado o sintiéndose culpable o eso que le dije a esta persona que puede ser. Y eso les da seguridad para disipar ese miedo. Si yo sé lo que va a pasar, no tengo miedo. Si yo sé lo que va a pasar, no dudo. Ujú. Entonces, generalmente son personas que son vistas como muy buenas, como porque es verdad, o sea, es decir, es ese amigo leal, les llaman los leales porque cuando encuentra un buen amigo, pues se apega a él y lo vas a tener como un buen amigo siempre, porque además te ha encontrado a ti como una estructura sólida en la que confiar. Entonces, es paradójico porque... Sí, pero aquí me viene una pregunta, porque mm, no es lo mismo que alguien sea bueno contigo porque tiene miedo a que alguien sea bueno contigo porque es bueno. claro. Pero, entonces esto es peleagudo, ¿no? Sí, es que realmente la motivación del 6 original fue un niño que desde la agresión se defendió con miedo. Es decir, no, no, en general, el 6 conservación y el social por lo menos es así. Es decir, mm, si a mí, o sea, si yo no agredo, si yo no te digo algo malo, tú no me vas a atacar. Es decir, voy a poder seguir siendo tu amigo o tal. El problema de esta gente es que es tan buena que le cuesta marcar límites. Es decir, yo no les refuerzo lo buenos que son porque su problema principalmente es pensar más en ellos y marcar límites. O Em, sea, que evitan el conflicto constantemente. completamente, efectivamente. Qué curioso. Em, Me he dado cuenta, porque ya he empezado a atar cabos de cositas que me has contado Mm. también fuera del podcast, y puede ser, ¿eh? Esto no sé si es así, que cada eneatipo tenga, por decirlo de una forma así genérica, un pecado capital. Sí, ¿Sí? bueno, serían los 7 pecados capitales más dos, en concreto. Es que estaba diciendo, bueno, es que el otro día dijiste que Mm. el 2 Orgullo. es orgullo, Mm. claro, pero no es vanidad, que eso sería el 3, ¿no? Exacto. Entonces, te voy a pedir entonces que me digas Lo la voy del a... 5 Sí, porque el 5 no me lo has dicho. es avaricia. El 5 es la avaricia. Y esto la gente lo malinterpreta, porque no es avaricia de dinero. Esto es la gente lo que piensa. Claro. Es avaricia de sí mismo, es avaricia de conocimiento. Nunca tienen suficiente conocimiento, nunca tienen de sí mismo. Es lo que te digo, sus amigos no lo ven, porque está leyendo con cursos, con formaciones, con algo que es más elevado que la experiencia de tierra con tus amigos o una conversación de fútbol. Entonces los evitan, tienen este apego evitativo de que evitan a la gente y se centra en un, o sea, se dedican a leer sobre la realidad, a estructurarla. No se dedican a experienciarla, a experimentarla. Las pequeñas cosas no son capaces de valorarlas. Entonces lo que me suelen decir es que no ven a esa persona tanto. ¿Tú te consideras un 5? Sí, sí, sí. O sea, ¿consideras que eres una persona avariciosa? Sí, sí. De mí mismo y de conocimiento y de todo esto. Soy un subtipo social que, claro, no lo parecen, porque ya hablaremos, pero hay antitipos. Es decir, el seis es el miedo, pero el 6 sexual es desde el miedo, ataco, el paranoico. Ujú, Que pondré un ejemplo de 6 si te parece ahora, que es Daemon, el de House of Dragons. ujú. Si la gente ve a Daemon,
que es como el personaje prácticamente principal. Es muy carismático y a la gente le encanta, porque además es misterioso, ¿no? No saben qué está pensando. Es decir, no hay acción, normalmente. Él mira a cámara, mira con esa cabeza agachada, con esos ojos, y tú dices, ¿qué está pensando? Es todo el rato que está pensando. Y da sensación de, si me atacas, te ataco. Pero bueno, estas son sensaciones, pero voy a aterrizarlo. Hay muchas formas en las que marcan el carácter. Cuando él toma un bastión porque su hermano el rey le dice, oye, te voy a enviar refuerzos que veo que no puedes. Y en ese momento él ataca. Y él siempre está en la paranoia de lo que opinaba mi hermano de mí, si opinaba esto o lo otro. Es decir, una contrafobia, un miedo a no valer. Y desde el miedo a no valer me lanzo. Es todo el rato cuando él ataca, se le nota que ataca desde un miedo, desde un no saber qué hacer. Qué interesante. El 5 podría decirse que mira todo con un coste de oportunidad. El 5 realmente sí, pero de aprendizaje. O sea, no hay interés. No hay interés en crecer económicamente, no hay... Un 5 social, por ejemplo, era Da Vinci. Ujú. Yo aprendo. Yo aprendo de todo, un polímata. Es decir, arte, arquitectura. Tú dices, joder, no se centró en nada. No, a él le gustaba el saber. Saber, saber, saber. Y no lo monetizaba y había inventos que acababan en la nada y tal, porque es un acumular. Ni marketing, ni monetizarlo, ni economizarlo. No, es eso, es el observador. Le gusta analizar la realidad y estudiarla. Curioso. Bueno, te estoy haciendo un poco ametralladora de preguntas porque realmente tengo un interés Ujú, genuino en que lo aterrices porque creo que lo haces de una forma sencilla ujú. para todos. Y de nuevo agradecerte tanto a ti como a Sari la idea de que vinieras porque me lo estoy pasando muy bien. El número 7. Hemos pasado del 5 al Mm. 6 y el último mental sería el 7. El 7, sí. El 7 puede parecer falsamente emocional, porque son estos chicos, ¿vale? Por prevalencia, digamos que hay un tipo de personalidad Ujú. más predominante en chicos o en chicas, en función de cómo está estructurada la sociedad, etc. Entonces, el 7 yo siempre explico que es este chico muy rápido de mente, verborreico, que es capaz de hacer un chiste con cualquier cosa, han sido grandes humoristas, captan la atención desde esa seducción mental, ¿no? Desde esa verborrea, desde ese venderte la luna, pueden embaucarte, son entusiastas, están siempre llenando su vida de actividades. Es este amigo que, aparte de gracioso, y el tío, pues la verdad es que es, ¿no? Es muy activo, chicos, hoy hay un partido de fútbol, mañana escalada, por cierto, el sábado salimos, el domingo también se sale, tal, está siempre llenando su vida de actividad, pero por placer. Es decir, Ujú. el 5 por ejemplo, llenaría su vida de aprender, generalmente. En algún momento puede haber actividad, pero el 7 es más la gula, es el placer. Claro, pero la gula no de comer solo. Es decir, le Sí. gusta una quedada en restaurante con sus amigos, pero también le gusta, pues eso, la fiesta, por ejemplo, le suele gustar mucho, pero siempre llena actividades y de hecho del dolor escapa con actividades de placer. O sea, como muy hedonista. Es muy hedonista, sí. Sí, sí. Qué bueno. Sí, muy entusiasta, muy graciosos. Yo les tengo envidia, la verdad. Son, son muy guays. Sería, por ejemplo, para que nos hagamos todos un esquema mental en España, un clásico andaluz de estilo... Sí, yo les suelo explicar eso. O pongo de ejemplo al 7 sexual, que el 7 sexual es el más 7, el más arquetípico, que sería Jim Carrey o Robbie Williams, ¿no? Que lograron la atención del mundo, pues seduciéndote desde la mente, es decir, desde su velocidad mental haciendo chistes, porque eran buenísimos, son auténticos magos del humor. Y aquí lo uno con lo que suelo decir. Robbie Williams lo decía, qué triste es para un niño tener que hacer reír a su madre para poder sacarla de la depresión o para lograr su atención. Vuelvo a lo mismo, son mecanismos de defensa que de niño te funcionaron. Tú de niño buscas el vínculo, porque sin vínculo tú morías en la naturaleza. Es decir, un niño humano nace por formarse y no es capaz de sobrevivir salvo que haya un vínculo muy potente con dos figuras de apego, que se preocupen de que tenga calor, refugio, comida. Si tiene vínculo tendrá todo lo demás. Por eso la naturaleza ideó esta potencia y el daño que puede generar emocional al niño es enorme. Entonces este niño va a lograr tu atención o tu vínculo de la forma que a él se le dé mejor. Si es un niño carismático, mira qué niño tan gracioso, tal, y tus padres vienen de trabajar en una consultora de 8 a 8 de la noche, o sea, no tienen que ser padres, ya digo, negligentes ni no, pero tienen su vida de hoy en día que es difícil de llevar, llegan cansados y el niño tiene ese carisma, tiene ese humor, va a tirar por ahí. Y lo van a, claro, y lo van a reforzar. Luego saldrá al mundo, llegará al colegio y utilizará esos mismos mecanismos que le han funcionado. Crecerá y será el gracioso de su grupo. Crecerá y llegará a la oficina y será el gracioso de la oficina o será
vamos, el mejor sentido de la palabra, o será humorista o será actor porque ha logrado la atención. Yo siempre digo que ese mecanismo de defensa pues eso, te puede llevar a tu sombra o peor aún, te aplaudirán, te reforzarán y continuarás por ese camino, ¿no? Le pasaba mucho a Jim Carrey, soy algo más que un bufón, soy algo más que este humor, ¿no? Y este entusiasmo y que parecía que nunca tenía ningún problema. El 7 busca huir de sus problemas y convencer al mundo de que no los tiene y lo proyecta en el mundo, para que el mundo no tenga problemas. Te hago reír. Sí, por eso el tema de gestionar el hedonismo es tan importante, porque no estamos hablando de que, fíjate, todos lo envidiamos, pero si se nos va de mano puede ser peligroso. Exacto. Sería, por ejemplo, un buen candidato a estoicismo en ese sentido de controlar esos impulsos de placer. Ujú. Me llama la atención, porque hablas de mecanismos de defensa, y en este caso estás hablando del vínculo. Yo tengo otra palabra, y es demandar atención. Mm. Creo que todos los seres humanos demandamos atención por un motivo o por otro, por pura supervivencia, ¿no? Y creo que muchas veces no se canaliza bien en la infancia y luego acaba pegando en los periodos de adultez, ¿no? Sí, pero Ujú. yo concretaría una cosa. Por ejemplo, mm, va a haber tipos de personalidad que no hacen tanto ruido. Los tipos de personalidad que más hacen ruido en la sociedad suelen ser que demandan más atención. Pues eso, todo el mundo conoce sietes, porque son muy conductuales, es decir, en tu grupo lo tienes muy presente. En la tele, ¿no? O sea, el 7 lo ves mucho. Los 5 no, o sea, no tienen ningún tipo de fuerza, no lo vas a ver, que requiere atención. El 5 es el desapego y está en su casa con sus libros. O sea, hay caracteres, o el 6 por ejemplo, el 6 no te lo va a parecer, porque le da miedo exponerse. El 6 no busca exponerme y un miradme, en general. Entonces, claro, la gente igual tiene esa sensación de, joder, hoy en día todo el mundo demanda atención. Realmente son un tipo de personalidades que demandan atención. Ojo, no es mejor una cosa que otra. La cosa en el 6 y en el 5 por ejemplo, sería el hacerse valer. Oye, también estoy aquí, voy a imponer mis ideas. Los 6 suelen tener problema para imponer sus ideas en una reunión, porque evidentemente el que lo va a imponer va a ser más un 7 por ejemplo, que un 6. No hay nada bueno ni nada malo, porque luego vas a buscar la escucha atenta en un 6. Entonces es... Interesante, es interesante. Vale, pues hemos terminado los tres mentales. ¿A por qué quieres ir ahora? Pues seguimos por los viscerales, ya que después del 7 viene el 8. Muy bien. El 8 sería el más visceral de los tres viscerales, porque además no hay ningún tipo de negación del impulso. Es decir, lo suelta continuamente. Tiene una cosa increíble que yo admiro. Bueno, los 8 son admirables en general y temibles al mismo tiempo. La gente se suele debatir además en una admiración o en un temor, porque tienen mucha fuerza, tienen lo que la gente dice mucho carácter, pueden imponer bien sus ideas. No les da miedo mostrarse. De hecho, es eso, el 8 es el coraje, ¿no? Son muy independientes, muy autónomos y al mismo tiempo que he dicho que son una fuerza de la naturaleza, pueden ser completamente protectores. Vamos, son enormes líderes, desde luego, en la historia. Han sido generales, han sido... mira, Donald Trump podría ser un 8 que yo sé que la audiencia igual no casará bien con Trump, pero es por dar Ujú. un ejemplo. Como actores, por ejemplo, tendríamos Marlon Brando. Yo invito a que la gente vea una entrevista de Marlon Brando, esa fuerza, que además la gente lo ve en El Padrino, pero es que lo ves en cualquier entrevista, es que se come el mundo. Es una cosa, es una fuerza y no hay tanta racionalización. Suelen estar en el cuerpo, les va muy bien pues eso, entrenar, el desgaste, uno normalmente refuerza lo que se le da bien, lo que por instinto, ¿no? El 5 refuerza esa lectura de libros porque es un tío como muy intelectual, el 8 va mucho al cuerpo, va mucho a pues boxeo, a gimnasio, a trabajar el cuerpo y bueno, sería este un poco el resumen. Otro ejemplo que suelo poner es Tywin Lannister en Juego de Tronos. Ujú. Yo invito a la gente que lo vea en cualquier escena, me da igual qué escena es. Si es que parece que le va a dar una hostia al otro. Porque es que es esa rabia, esa ira continuamente. Y el liderazgo que tiene y pueden ser un poco dogmáticos a veces. Y el liderazgo que tiene, la energía. Es que se siente la energía del 8 Sí, en una sala. es conmigo o contra mí. Es conmigo contra mí completamente. Y cómo encaró su muerte.
cuando su hijo le mata con una ballesta, que está echado completamente para adelante, desafiando. Porque la mirada es como desafiante, es una mirada fija todo el rato. Si se fijan en cómo mira, mira fijamente a su interlocutor en cualquier momento, es dominancia. O en Succession, por ejemplo, el patriarca, el que tiene toda la empresa, es un 8 y ahí pueden ver la rabia, que la suelta, que domina, que controla. Ahora es un carácter muy, muy, muy potente. Y desafiador también, ¿no? Es muy desafiador, sí, es muy desafiador. Me ha llamado la atención porque yo pensaba que yo era un 3 Mm, y tú me dijiste, tío, tú no eres un 3, mm. tú eres un 8. Y luego me dijiste que tenía un animal... eh, Sí, cada uno se asocia con un animal. Siempre intento traer a tierra esto, que la gente sí, dice, bueno, un animal, sí, pues porque ese animal te da un poco, te remeda un poco esa energía. Es decir, en el 8 ese coraje, esa fuerza, esa energía, ese líder, lo ves en un león. Esa rabia, ¿no? Ese rugido. Es, lo ves en un león, igual que, por ejemplo, el 5 sería una lechuza, un búho. Porque el 5 está analizando y observando la realidad. Es alguien que está al margen de, ¿no? Que es algo que me pasa muchas veces a mí. Entonces, cada uno como que tiene un animal asociado. es interesante porque yo, bueno, quiero confesarlo aquí delante de ti y de la audiencia de Museo en mí, que aunque no lo parezca, o sea, a lo mejor sí lo parece, no lo sé, em, yo soy una persona muy visceral y bastante temperamental. Lo que pasa que me he dado cuenta de los estragos que tiene precisamente caer en esta visceralidad y en el temperamento y en la furia que me monitorizo constantemente a través del cuerpo. Entonces aunque siento un impulso, Mm. pero lo gestiono con respiración, lo gestiono con monitorización postural y es precisamente donde yo he encontrado esta forma de canalizar esta rabia, esta energía, ¿no? Claro, esta vía lo que busca, ya sea el psicoanálisis o ya sea el enneagrama, este autodescubrimiento, es descubrir por qué hay esos impulsos, Ujú. por qué nacen. Normalmente lo que buscamos es capar el impulso ya sea del 5, del 8, del 3, que es más emocional, y una vez que te das cuenta de, ahí va, estoy cayendo en esto, lo capo. Voy a intentar con la razón frenarme. ¿No? O sea, decir, me doy cuenta y me freno, me callo o intento. Lo que busca el enagrama es el por qué. El por qué el 5 necesita entender la realidad. El por qué el 8 necesita desafiarla. Es interesante. ¿Y por qué, por ejemplo, mm, siente más esta persona rabia? Por ejemplo, es lo que digo, el 7 hemos dicho que se defendió con ese carisma, ese humor, esa verborrea que luego le funcionó siempre. El 8 se defendió dominando, atacando. Es decir, si yo a mí mi realidad me ataca, si yo estoy en un entorno en el que, bueno, pues no, ya digo, un ataque que se entienda la gente no tiene por qué ser más, o sea, no tiene que ser una negligencia manifiesta, no tiene por qué, porque la gente dice, bueno, este niño no ha pasado cosas tan graves, no lo sabes, porque el Claro. niño no puede comparar, o sea, el niño de 5 años tú le dices, oye, en África están peor. Eso es racionalizar. El niño no puede abstraerse y pensar en problemas de África y no. Para él su problema, el no recibir su vínculo, eso es todo. Porque es emocional. O sea, el niño no te puede calcular y milimetrar aquí qué es peor o mejor. Entonces, la defensa de ese 8 en su entorno fue la dominancia. Es que iba a decir como el ataque, pero eso es más un 6 sexual. Desde me atacan, yo ataco para intentar que no me sigan atacando. El 8 realmente es, si domino, aquí nadie me va a atacar. Es decir, si yo conquisto, ya está. No tengo Sí. que... Como obsesos del poder, por ejemplo, ¿no? Del control. Sí, sí, sí. Es decir, el poder lo respetan mucho y lo ostentan bien. Sí, sí. Me llama la atención porque, bueno, yo me puedo ver aquí y hasta que tú no fuiste, bueno, tú y Sara, en este caso, la directora Sara Moro, la directora de Máster, que ella también es un 8 Mm. pero tiene una característica y es que ella lo es de una forma más reservada, ¿no? Exacto, es un 8 conservación. La diferencia entre los 8 en subtipos se dice que no es tan grande, ¿vale? Pero claro, ella es conservación, sí, es decir, ella no, pues está en un perfil mucho más bajo. Se nota, pues eso, cuando hay una visceralidad o hay pues cuando
cuando exponéis, cuando contáis. Yo recuerdo un amigo que estuvo en un Tucamp y hablábamos de ti y me dijo, claro, yo me imagino a Pedro a lomos de un caballo arengando a las tropas, ¿no? En el siglo II. Porque cuando tú explicas, es verdad que tienes como esa fuerza, porque es fuerza, es más que emoción simple, o sea, decir, luego explicaré a alguien viendo cómo se emociona cuando explica, lo tuyo parecía una arenga, es decir, realmente es una fuerza. Sí, es que por eso me ha llamado tanto la atención, ¿no? Porque yo a veces trato de llevarme las cosas a otra época de la historia, ¿no? Entonces, esto a nivel de supervivencia, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿por qué esta persona se comporta aquí? ¿Vale? Porque se comporta aquí en el siglo XXI, en este contexto, con un smartphone. Pero ¿cómo se comportaría en el siglo III, como tú dices, ¿no? Claro, tendría sentido, la verdad, porque ha habido épocas mucho más viscerales. Claro. Tu perfil, claro, hoy en día lo que impera mucho es la razón. También te digo, la mitad de presidentes de Estados Unidos eran ochos. Eh, o sea, es decir, porque al final los caracteres que ostentan poder pues suelen ser ochos, treses, seises. Hitler podría ser un seis sexual, desde la paranoia a Taco. Em, pero eso, También quiero que la gente no concretice. Es decir, yo conozco gente maravillosa de cualquier tipo y al final es un mecanismo de defensa y todos tienen su luz y su sombra. Y a mí lo que me ha ayudado esto es a conectar completamente con la compasión de las posibilidades de origen de ese carácter, de esa Ujú. personalidad. Sí, ¿no? Y yo lo que veo, por ejemplo, con lo que cuentas, es una forma de apoyarme en otras herramientas, como te he hablado antes de la biomecánica comportamental, para cómo, por ejemplo, podemos monitorizarnos, ya sea con esas herramientas o con otras, para tratar de pues, ser la persona que aspiramos todos a ser, ¿no? Claro, yo lo que suelo decir es que la postura no me la puedes falsear. O sea, la postura, la mirada, todo lo que no es verbal. Porque yo hablar te puedo hablar desde muchos lados, intentar fingir. Pero no puedes falsear el lenguaje no verbal. Entonces, cuando veo subtipos más de ataque desde el miedo en el 6 o en el 4 desde la carencia, el atacar, claro, yo veo por la mirada, por la postura, que no hay un ataque, te estoy atacando porque me creo por encima. Yo veo que es desde una inferioridad, desde un me siento vacío. Y entonces estoy intentando imponer mis ideas como puedo. Y ahí, por ejemplo, entraría cuando mi hermano me habló de que vosotros podíais, de que, vamos, Vanessa analizaba la estructura y la postura y podía deducir ciertos rasgos. Dije, anda, mira, pues es sí, lo que yo me doy cuenta sin concretar tanto, ¿no? Ujú. Sí, por eso me parece muy, muy reseñable todo lo que estás contando. Pasamos entonces al 9. Perfecto. A ver, el 9 junto con el 6 son pues muy buenos amigos. ¿Por qué? Porque el 9 realmente busca la tranquilidad. Yo recuerdo en el camp que hablé con un chico 9 y me dijo, yo a lo que más aspiro es a la tranquilidad, a estar tranquilo, a la rutina, es decir, se manejan bien en la rutina. Yo, por ejemplo, a mí me dices que todos los días sean igual, voy al mismo bar a tomarme el mismo café, no puedo. Él está muy a gusto en eso. Y además me lo dicen, sí, sí, yo eso, perfecto, me encanta. Mm, claro, buscan esa tranquilidad y no alterar el status quo, no alterar su realidad. Entonces, pues bueno, son esta gente que te dice lo que tú quieras. Es decir, hoy vamos a este restaurante, vamos a ese otro. Pero no por duda, no por una duda constante, un enrayamiento constante como el 6. No, es que le da igual. O sea, decir, mira, paso de pelear, tal, me va bien lo que tú quieras, ¿no? En la literatura se dice que es Sancho Panza, el eterno acompañante. Es alguien muy flexible, muy easygoing, muy, bueno, donde tú quieras. Llama la atención porque es visceral, pero se le dice, el pecado, entre comillas, sería se dice la pereza. Entonces la gente ya piensa que son vagos y no son vagos porque se ha malinterpretado, es la inercia. Es decir, viven en una inercia, pues yo voy al trabajo, llego, pues hago mi rutina, voy al bar de siempre, tomo mi café o juego videojuegos. Se dice que está un poco narcotizado, es decir, es tal la búsqueda de tranquilidad que acaban olvidándose de sí mismos, de lo que ellos quieren, de lo que ellos desean. Es decir, están en esa rutina constante. Entonces, es un visceral dormido. Total. Esto, por ejemplo, en biomecánica comportamental, Vanessa nos lo explicaba con que no tienen eje. Entonces, ¿qué significa que no tienen eje? O sea, por ejemplo, una persona postura anterior está aquí. Que, por ejemplo, podría ser un 8 Exacto, o un 3. exacto. Pero
una persona AP, AP viene de adaptabilidad, es una persona que no tiene el eje. Y al Claro, no tener eje está como, bueno, lo que tú quieras. eso es lo que tiene un 5. Lo que pasa es que el 5 es desde el desapego. Es decir, al 5 es que le da igual la realidad. Él se va a leer. Es que lo que le estés contando de tu partido de fútbol no conecta con eso. El 9 es más por búsqueda de tranquilidad. Es decir, por lo que tú quieras. Es que es curioso que lo comentes porque el 5 tiene esa postura. Ujú. Y el 9 también, y son personajes apáticos. Total, y justo, concretamente, aunque sean visceral, el tema de esta posición es una posición mental. Claro, Porque tú no estás en el cuerpo, no estás monitorizando tu cuerpo, estás en la actividad. exacto. Es la que tiene Cillian Murphy cuando está siempre, que está con completamente la cabeza para adelante. Total, y esto en GDS lo explican a través de personas más mentales. Pero justo lo que tú decías, aunque se puede asociar a pereza, son personas que, por ejemplo, los que tienen este tipo de AP, pueden ser muy explosivas. O sea, muy... Efectivamente, porque son viscerales. Muy bien. Sí, sí. Es que yo también me emociono cuando veo Similitudes. esas similitudes. Sí. Efectivamente, un 9 es visceral. Un 9 no deja de ser visceral. Entonces yo cuando lo explico en mi entorno, dicen, jo, es que luego de repente tiene unos prontos o unas cosas que no le pegan. Exacto. De repente, por lo que sea, se dispara o se frena y suelta un comentario que no le pega soltarlo. Suelta una acción que no le pega hacer. Sí, sí, yo suelo poner de ejemplo American Beauty, la película esta Sí. de ¿cómo se llama? El actor este que ha sido defenestrado de un poco de Hollywood, Pero de Kevin Spacey. Kevin Spacey, gracias Sari aquí Gracias, Ari. de bastidores. Apuntando. Que es una historia 9. Es la historia de un 9. Es visceral, pero está dormido. Si tú ves que se despierta por la mañana, en la ducha, tal, y que tiene el mismo trabajo de siempre, apático, le dice lo que tú quieras, cariño, a la mujer, es un pusilánime en el trabajo, porque es un 9 a ver, muy, muy dormido. O sea, es un 9 muy, en ese momento muy patológico. Y luego despierta, y cuando despierta, hay una imagen en la que le gusta a la amiga de su hija, cómo la mira visceralmente, cómo tú dices, joder, de repente no tiene pudor en mirar ¿no? No sé, es como muy llamativo, porque es visceral, es puro impulso. Lo que pasa es que está narcotizado la mitad de la película y luego empieza a seguir sus impulsos. Y esto es interesante porque en el DSM-5, cuando tú ves la personalidad de la gente, hay personas que no quedan catalogadas. Porque claro, un 9 que tiene su vida rutinaria de siempre, que no hay aspiración, que no hay, que busca la tranquilidad, es que eso es difícil verlo como patológico. Es decir, es una persona que bueno, como anulada, la gente dice, joder, está un poco anulada, ¿no? Cuando me refiero a un 9 patológico, ¿eh? No un 9 que esté pues más en estado más normal. Entonces, claro, no va a ir ya sea a terapia o sea, no está catalogado por la sociedad. Bueno, por la sociedad igual sí, ¿no? Es decir, lo ves un poco anulado a tu amigo, pero desde luego no va a ir a terapia. El DSM-5, la psiquiatría te lo deja fuera de todo esto. Muy interesante. Y, y es que precisamente yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para que las personas entiendan la importancia de conocer este tipo de rasgos que, como hemos dicho, no son determinantes en nada, Para nada. pero que son muy influyentes de cara a saber con qué tipo de persona hablas. Exacto, porque te ayuda a ver que él no ve el mundo como tú. O sea, decir que él no... por ejemplo, igual a un 8 se le hace difícil el ver que el otro no puede más. Que está muerto de cansancio. El 8 se dice que niega el dolor. O sea, yo los veo y, jo, tiene una energía y madre mía, y pueden estar extenuados que siguen y tienen unos niveles completamente diferentes. Entonces, le puede costar ver la debilidad del otro. Te ayuda a entender la realidad desde esa persona, claro. O sea, o el 5 por ejemplo, ¿en qué le ayudaría? Oye, que a no todo el mundo le interesa que les cuentes la historia del Imperio Romano de cuando sitiaron Alesia. Oye, que igual la gente tienes que hablarle en un cosa más normal. Oye, igual la gente le quiere conectar contigo emocionalmente. No quiere que le cuentes otra cápsula más de conocimiento de las miles que acumulas. Qué interesante. Yo de verdad, es que me lo estoy disfrutando un montón. No sé cómo está la audiencia por ahí. Están ahí, se lo están pasando bien, se lo están pasando bien. Bueno, pues vamos a seguir por el último visceral, Mm. que no sé cuál es. El uno. El uno. Es muy interesante el uno. El uno, todos conoceremos seguramente a uno.
Son viscerales, pero no lo parecen, porque lo frenan desde la mente. Y ahora voy a explicar bien todo esto y lo voy a traer bien a tierra. El uno son personas que son perfeccionistas, rígidas, y se pueden obsesionar con el perfeccionismo. Entonces hay gente que me dice, claro, yo soy perfeccionista y yo soy un uno. No, porque igual el perfeccionismo en tu caso es para lograr la validación. Igual tú de otra persona, ¿no? O sea, yo necesito hacer todo el trabajo perfecto para que mi jefe me diga, me dé una palmada en la espalda, por ejemplo. O desde el miedo, yo necesito hacerlo todo perfecto para controlar porque no sea que pase algo mañana en la excursión. Hay muchas razones. ¿Por qué esto es perfeccionismo en sí mismo? Es un fin en sí mismo. Porque no es un medio, es decir, en este caso, en el uno necesita hacerlo todo perfecto. Necesita que esté todo perfecto y cuadriculado. Y es una rigidez. Y aunque le digas, oye, que da igual cómo dejes los papeles, da igual cómo dejes los apuntes, da igual cómo dejes eso, no puede. No puede. Y eso genera una gran fricción. ¿Por qué? Porque además no puede liberar rabia. Eso es algo muy bueno del 8. El 8 libera rabia, entonces se queda, pues, sano, ¿no? El uno lo va a frenar desde la mente porque no es correcto expresar rabia. Entonces no se lo permiten. Es esta persona que te juzga, que tú ves que te mira y te juzga, que hay algo que se le mueve dentro, Sí, que te dice, oye, yo eso no lo haría así. superioridad moral. Hay una, claro, pero porque es la que son los jueces. El juez que es consigo mismo lo va a proyectar en ti. Oye, eso es, ¿sabes? Eso está mal hecho, pero no te lo puedo decir. Son muy, o sea, pueden ser pasivo-agresivos, porque como saben que no está bien decirte que eso no se hace así, ¿no? Pues intentan decírtelo de otra forma. O sea, no entran a un conflicto directo, no entran a un combate directo. Y además es que son combativos, es un personaje, o sea, un carácter que defiende sus ideas, pero claro, no puede soltar rabia, no puede ser directo. Entonces, tú ves el juicio, tú ves esa persona que te juzga desde esa moral en la... ¿no? Yo siempre cuento, pues, personajes en la ficción, a veces son, pues, eso, jueces, o por ejemplo, la mano del rey en House of Dragon, este Hightower, el que es consejero, que además lo ves en la postura, que es una cosa recta, rígida, perfecta, como de gimnasia rítmica o artística, ¿no? Esta gente así como muy recta, que transmite consejos siempre desde lo comedido y solo en un momento en el que le someten a muchísima presión, eleva la voz y la rabia. Normalmente se contiene, tiene esta cosa como aristocrática, porque son como gente como que los ves muy, muy recta, Ujú. pero frenan desde la mente ese impulso de rabia. La gente lo ve. Yo a mi entorno le digo, oye, ¿no ves? Como, o sea, tú te has dado cuenta, ¿no? De que te ha juzgado. Y dice, sí, me ha juzgado, pero me jode porque no me lo ha dicho directamente. Me lo dice como pasivo-agresivamente Sí. o... Por ejemplo, un catedrático de lógica o personas que, por ejemplo, en la biomecánica comportamental sería la postura PA, la postura anterior. Esto, por ejemplo, en esta escuela te enseñan a una persona que está aquí. Y esto, por ejemplo, Stanley Keleman, que es otro fisiólogo, hablaba de la contención de vísceras. Son personas que están como apretadas. que contienen la víscera. Es lo que Eso, se dice del uno. eso es, Contiene el impulso, contiene el instinto, contiene la rabia. eso es. El uno se dice que es la ira. Y la gente me dice, no, no, a mí me has dicho que el 8 es la rabia. Y yo, sí, sí, es que 8 es rabia hacia afuera. Y la suelta. El uno es ira por dentro. Se enciende, pero el fuego, la llama está por dentro. Y son personas que tienden a tener problemas con esta compresión, problemas digestivos y problemas de Hoy, úlceras. claro, ahí te lo explican desde la comprensión, lo que se suele explicar y que yo digo, o sea, el uno pueda caer en trastornos en TOC, trastornos obsesivos compulsivos, en TCAs, en anorexias restrictivas, porque son tan rígidos y tan perfeccionistas que no les cuesta, o sea, son tan duros consigo mismos, tan duros, porque lo duros que son con los demás, que juzgan a los demás, es lo que hacen con ellos. O sea, ellos se proyectan algo que ya se juzgan ellos muchísimo. Entonces, no les cuesta dejar de comer y ya está. Y pueden caer en una anorexia restrictiva. Son, de hecho, los más que más típicamente caen. ¿Qué pasa cuando yo no dejo soltar rabia, no dejo soltar estrés y lo mentalizo? Y estoy ahí que se nota que estoy aguantando. El cortisol se eleva igual. El estrés se eleva igual, que esto es bonito hablarlo. El 8 lo bueno es que al expresar rabia, ese estrés se libera. Todo eso se libera. Pero en el uno como está conteniendo todo el rato, todo el rato, todo el rato, no hay una liberación, no hay un me quedo tranquilo. Entonces, efectivamente, pueden dar muchos, tocs o problemas digestivos porque no hay una conexión con el cuerpo, en este caso. Es muy interesante porque yo lo que hago con todos los que me vas contando, me vienen los perfiles
de la biomecánica comportamental, precisamente de yo cómo me los imagino a través de sus cadenas musculares y su expresión y qué efectos tiene esto en su cuerpo. Por ejemplo, el, el uno, como tú dices, el APA, es muy idealista. Son personas que se mueven por el deber, el El, honor, la virtud. exacto. El deber, el honor y la virtud es lo que va a juzgar todo. Por lo cual no puedo. Otra mala interpretación. La gente dice, no, él no es uno, no es ira. Y yo, sí, sí. Es que la ira es por dentro. Es que es ira no liberada. No es rabia hacia afuera. Es ira. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas bien. Porque el mundo no es como yo creo que debería ser. Porque tú estás haciendo algo que no es correcto. Porque ellos no se lo permiten. En este caso. Qué bueno, tío, lo estás aterrizando de una forma muy sencillita, qué guay. ¿Qué queda? Pues quedaría los tres emocionales. ¿Sí? Se suele decir que los mentales son ejecutivos, buscan una solución al mundo o a los problemas, los emocionales buscan atención, ¿vale? Esto que puede sonar así, o sea, suena mal, pero lo voy a poner como ejemplo de, pasa mucho en parejas, ¿no? Porque es verdad que emocionales hay una predominancia o prevalencia mayor en mujeres, en chicas, por lo menos en nuestra sociedad. Entonces, claro, yo lo he visto mucho en parejas de mi alrededor, en el que hay un problema y el chico es mental y le está intentando dar una solución. Le dicen, bueno, no te preocupes, que hacemos esto, aquello y lo otro. Y la chica en ese momento no le escucha, no le vale porque está emocional. Tú no puedes hablar en lenguaje mental, en ejecutivo, a alguien que está en plena emoción. Tienes que hablarle en lenguaje emocional. ¿Qué es lenguaje emocional? Pues un abrazo, un apoyo. Y al revés, yo veo amigos que me dicen, es que en ese momento me da un abrazo o me dice lo mucho que me quiere y a mí eso no me sirve. O sea, yo quiero una solución a mi problema ya. No quiero, tengo que pensar y quiero que me deje en paz. Y yo, claro, es que ella te está dando lo que a ella le gustaría. Ella cuando no esté en ese momento viviendo la emoción, que no tiene nada de malo, porque las emociones nos protegen y está experimentando la realidad, en el momento en que la emoción pasa, puedes hablarle y comentarle una solución más ejecutiva. Pero en ese momento no estáis hablando en el mismo idioma. Y esto pasa mucho también en discusiones en trabajo, en momentos. Claro, ¿cuál es el más desconectado de los mentales? El 5. Yo tengo en mi entorno amigas con pareja 5 que claro, el 5 les da una respuesta mental, ejecutiva de problema y tal, o qué esperabas, y la chica más emocional en este caso, si es que es tipo emocional, se queda baldada, porque dice, oye, no has tenido un punto de empatía, ¿no? Emocional en este caso. Esto es súper interesante y lo quiero hilar también con mi mecánica comportamental, porque me has hablado de que precisamente el 5, 6 o 7, que son los más mentales, son más ejecutivos. Mucho más, sí. Claro, es que curiosamente he analizado su posición biomecánica, que hemos dicho que es como más cerebral. Bueno, pues esto, en la biomecánica comportamental, son personas con cadena posteromedial. La cadena posteromedial es una cadena de propulsión vertebral refleja, de ir hacia adelante, del hacer. Y precisamente los que tú me estás comentando, ahora el 2 el 3 y el 4 que son más emocionales, me dices que están más relacionados con la atención hacia sí mismo, con la búsqueda de atención Sí, hacia sí mismo. Que eso es la cadena anteromedial, que es una cadena más de cierre, de exacto. flexión anterior de tronco, del nutrirse, del buscar hacia adentro. Y es súper curioso por ver los paralelismos cuando se supone que unos análisis desde cómo piensan y otros análisis de cómo sienten. Claro, es que al final es patrones inconscientes que te generan unas emociones, que te generan unos pensamientos que tú ves en la conducta. Entonces, claro, estamos analizando igual yo desde un eslabón, pensamiento, y de ahí desde más lo físico o más la conducta. Qué interesante. Entonces, ¿cuáles son las características del 2? El dos es, y aquí voy a hacer un apunte, porque el 2 es orgullo y el 3 es vanidad. Y la gente lo malinterpreta. Porque orgullo es lo que yo pienso de mí. Y vanidad es lo que yo quiero que el resto piense de mí. Con lo cual, cuando la gente me dice, no, él no es un 3 porque no es vanidoso. Yo, claro, pero es que no estás entendiendo que si yo busco lo que la gente piense de mí, mi impulso va a ser hacia intentar ser humilde, a quitarle peso a mis logros, porque estoy pendiente de lo que opinan de mí. Entonces yo no voy a dar rienda suelta a un orgullo narcisista, a una prepotencia por los logros que suelo conseguir, que por cierto los treses consiguen muchos, porque están muy orientados a esto. Entonces el 2 es orgullo. Generalmente en esta sociedad son chicas.
tienen esta, también se ve un poco en la postura, esta sería un poco la excepción que tú comentas porque son más Hacia afuera. hacia afuera, exacto, hacia un miradme. Por la posterolateral, o sea, Mm, por otra cosa, pero sí, entiendo lo que quieres decir. Claro, es un miradme y no se juzgan, es maravilloso, o sea, es la más emocional de las emocionales, te escuchan con una atención que la gente dice, son las ayudadoras, efectivamente, porque también forma parte de esa seducción emocional. Es decir, te miran con una, o sea, te dan toda su atención. Una chica me dijo bueno, que conocí hace poco que era dos, me decía, jo, pero yo no lo hago aposta. Yo es que te escucho porque, y yo, claro, porque es lo que quieres tú. Tú Ujú. querrías una atención plena hacia ti. Entonces tú la das, es inconsciente y no te la estoy en ningún momento evidentemente juzgando y es maravilloso que le dediques esa atención. ¿Qué pasa? Que como tienes esa cosa de orgullo y de emocionalidad y de fluir, pues a veces tienen problemas porque igual pues te tocan, te cogen del brazo y te escuchan y tal. Y yo tengo amigos que me dicen, joder, yo creo que le gusto. Y yo no, o sea, ella es que fluye así en los entornos, pero Te no. escucha con las manos también, ¿no? Claro, claro, pero no lo hace, me decía mi amiga, pero yo no lo hago aposta, y yo ya sé que no lo haces aposta. Si es que tú, lo maravilloso de ti es que no te juzgas. O sea, eso es todo lo bueno. Y que tienes una escucha mega emocional. La gente se va a sentir mucho más escuchada por los emocionales que por los mentales. Porque tú un mental lo vas a ver, que está en sus cosas. O sea, aunque te esté escuchando, está haciendo unas reflexiones sobre lo que tú dices. En los emocionales yo lo veo, que es una cosa, esto le cuentas una cosa triste tuya y se está emocionando. Eso acompaña muchísimo. La gente no se da cuenta, pero yo lo digo en estas parejas, digo, tú que eres mental no te das cuenta de que cuando le cuentas un problema, te sientes mega acompañado, porque está sufriendo o poniéndose alegre al mismo tiempo que tú. Entonces te sientes como si estuviera viviendo ella la misma anécdota o la misma experiencia. Entonces, las doses suelo poner como ejemplo en Juego de Tronos, la Cersei Lannister, la mujer, es un 2. De hecho, es muy bueno el juego interactivo, es muy común en el cine, por lo menos. Padre 8, que no valida, no te da la validación. Es rabia, tal, y no te mira. Entonces, ¿qué hace el primogénito? Jaime Lannister, que es un 3. Buscar todo el rato la validación de un padre que no se la va a dar. Entonces la va a buscar en el resto. La chica, que es una chica en una época en la que no se le presta atención, buscará seducir emocionalmente en su familia para captar la atención, en este caso además de manera literal, con el primogénito y se le ve el orgullo. O sea, hay una escena en la de dos, muy de dos, en Juego de Tronos, en la que la desviste el gorrión supremo o algo así y la hace andar por la calle Ujú, y ella en la serie se ve esa postura de orgullo ujú, y esa mirada arriba. La gente me dice, no, bueno, pues puede ser aristócrata, pero eso no lo ves en Rhaenyra, que es una aristócrata igual, en ese punto de orgullo en House of Dragon. Ella en cualquier momento es que no es capaz de venirse abajo. No es capaz, pero es que es inconsciente, no es que lo haga aposta, que ella tenga esa postura y esa mirada. O un dos chico podría ser, por ejemplo, el de Suits. En la serie esta de abogados, el protagonista es un 2 y le ves el orgullo. La gente a veces los confunde con 8, pero no hay nada de 8, porque no es dominancia, es seducir al mundo, es aquí estoy yo, o sea, es aquí estoy yo y te voy a camelar, ¿no? Te voy a seducir. No hay rabia, no hay realmente una dominancia, una combatividad en él. tiene que ser divertido ver una película contigo, llevar, de verdad. Odias. Eso me dice mi hermano. Qué curioso. Bueno, entonces el 2 nos ha quedado claro que es el seductor sin quererlo, ¿no? El 2 y el 7 son imágenes especulares. El 2 suelen ser chicas, ya digo, seductoras más emocionales. El 7 es más seductor en mental. Es mi amiga que me dice, oye, es que me está vendiendo la moto y la luna. Y yo, ya, iba a seguir vendiéndotela porque es que funciona así. La 2 es más desde lo emocional. Qué interesante. Y su pecado, hemos dicho que es el orgullo. Orgullo. Qué interesante. Y el 3 vamos a por la vanidad. El 3 la vanidad. Claro, también un agujero en el DSM-5 se dice, ¿no? No hay un trastorno que se corresponda con el 3. El 3 es el perfecto americano. De hecho, Estados Unidos es, ¿no? O sea, si Estados Unidos fuese una persona, sería un 3. Que es el americano con el jardín perfecto, la mujer perfecta, que va siempre bien vestido, que eficaz en el trabajo, o empresario, es buen jefe, o buen empleado, o buen. Es decir, yo lo que digo, un niño que buscó la validación constantemente, ¿no? Que buscó el ser reconocido. De muchas maneras, porque luego viene Jordan Peterson y te dice, no, es que al niño tienes que dejarle llorar para que aprenda a autorregularse.
Realmente no funciona así. El niño no se regula desde una racionalización. El niño aprende que no vas a ir o que no es aceptable para ti. Si yo te dejo fuera como niño llorando hasta que aprendes a regularte, yo lo que integra emocionalmente es, vale, por aquí no es. Es decir, no voy a ser aceptado de esta forma. Entonces yo la próxima vez que vaya a la escuela yo no lloro. O yo haré, seré eficaz para lograr esa validación. Y lo integraré y lo repetiré y lo automatizaré hasta que llegue y sea adulto y busca eso, con placer, buscar la validación del resto. Claro, son gente, de todas formas, que es muy eficaz. Es armas de destrucción masiva en cuanto a su eficacia. Vamos, empresarios buenísimos, trabajadores ideales, amigos fieles, son una auténtica maravilla. Y un apunte que voy a hacer es que el 3 social, porque la gente me dice, no, esto no es un 3 Joar, no busca la validación de nadie. Claro, porque es conservación, él no es éxito, que es para afuera, es logro, que es para adentro. Él necesita ser eficaz para sí mismo, él necesita buscar su propia validación, pero lo necesita constantemente. Es el 3 social el más empresario, más hacia afuera, porque busca éxito, busca que lo vean. Y me gustaría que matizaras esta diferencia porque creo que es muy importante el matiz entre logro y éxito. Claro, o sea, el 3 social Sí. es el que está enfocado hacia el éxito. Yo si logro la validación de la gente y soy eficaz, yo evidentemente conseguiré un éxito que tiene un... O sea, en el enneagrama o en esto, vamos, yo en general soy fan de eso, de darle a la palabra el significado apropiado y además me parece que tú también comentaste, ¿no? Que las palabras generan realidades y en este caso, exactamente, o sea, el 3 social es éxito, es hacia afuera, es la eficacia, la tienen que ver, porque si no la ven, me quedo a medio camino. Y el 3 conservación es el logro. Es decir, yo logro, yo alcanzo una cima. No me hace falta que lo vea. Yo he conocido 3 conservación, que claro, son súper eficaces, pero no digo, pero a ti te da igual realmente que se dé cuenta la gente. Y dice, sí, 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 yo es una necesidad mía. O sea, yo tengo que hacerlo esto. Claro, hay mucha gente que dice, yo soy un uno porque lo busco perfecto. Pero luego lo ves que no es perfecto porque tenga un ideal de perfección en todo, que impregne todo. No, es que necesito hacer las cosas pues más o menos perfectas o más o menos bien. Y una cosa que suelo decir, por ejemplo, la gente 2 suele vestir muy despampanante, muy hacia afuera, porque no se juzga. No tiene ese pensamiento que tendrá mucha gente de, jo, es que igual así es demasiado, es que igual así llamo demasiado la atención, uf, es que esto igual es demasiado atrevido. No, el 2 forma parte de su seducción, porque claro, va despampanante, ya sea chico o chica, va a ir, que la gente dice, jo, qué bien viste, o madre mía, pero tiene que haber un no juicio para poder permitirte ir a tope. En el 3 es curioso porque suelen vestir bien, pero hay un cuidado en que la gente no le parezca que vas excesivo. Uy, en esta se dice que son muy camaleónicos. Decías que, por ejemplo, mi colega Rubens era un 3. Sí, 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 sí. Es decir, hay esa cosa emocional. El 3 es decir que es el más racional de los emocionales. Entonces suelen despistar un poco por eso, porque, bueno, te lo argumentan todo muy, muy bien. Se les nota la cosa emocional a veces. Bueno, en el caso de un subtipo conservación se le nota menos, porque es introvertido. Es que es más para adentro, pero sí. Bueno, es curioso. Luego te voy a preguntar por otra cosita antes de terminar, pero quiero que pases al 4. ¿Qué características tiene el 4? Bueno, el 4 voy a empezar un poco por la luz. El 4 pues son grandes, son bohemios, son artistas, se cree que pues Van Gogh podría encuadrar con un 4. Yo veo pues cantidad de cantantes, de artistas, de pintores que han sido 4. Los 4 son emocionales, junto con el 2 y el 3. La diferencia es que el 4 busca una intelectualización, o sea, se va a la creatividad, se va a la creación artística. ¿Para qué? Para canalizar toda esa emoción. El 2 se dice que es la falsa abundancia, porque realmente es un orgullo de una abundancia que evidentemente no es real, está generado por tu percepción del mundo para sobrevivir. En el 4 hay una falsa carencia, es decir, son gente que normalmente le quita valor a sus logros. Anda, pues qué bien que haya sacado un 9. Bueno, es que el examen tampoco era tan difícil. O sea, a mí, como me cuenten un logro, me dice mucho. Está el que está encantado un poco, ¿no? De lo que ha hecho y dice, ah, sí, a mí se me da muy bien las matemáticas. Y está el que me dice, bueno, es que el examen era muy sencillo, o bueno, es que también
no sé, justamente preguntaron lo que yo sabía. El 4, al contrario que el 2 de la falsa abundancia, vive en una falsa carencia todo el rato, en el que siente que no tiene. Me suelen contar que tienen como un vacío. Son muy emocionales, es decir, muy sensibles como el 2 a lo que sucede afuera, es decir, tan pronto están alegres como están mucho más tristes porque son sensibles, es decir, no es como un 5 ahí apático, robot, no, ellos viven la experiencia. Entonces, generan una especie de montaña rusa emocional. La diferencia es que si el 2 tiene como una tendencia quizá más abundante, más alegre, el 4 hay una tendencia más melancólica. Claro, toda esa melancolía la tienes que canalizar. Entonces, normalmente, o que salga por algún lado. Entonces, me suelen decir en consulta muchas veces, pues ya lo veo, lo canalizan en arte, en lo que pintan, lo que bailan, en el pelo se lo cambian, en la ropa, todo expresa en ellos. Todo es, son muy visibles. Curioso, ¿no? Porque uno sería, por ejemplo, hablando del 2, ¿no? El soy el mejor, entre comillas, o soy el mejor en el sentido de lo que hago yo es excelente. Sí. Y el 4 sería que aunque se esfuerce un montón y haga cosas que aparentemente son excelentes, él no las ve suficientes. El 4 efectivamente es el esfuerzo, son tenaces. De hecho, la palabra, bueno, en el 4 conservación en concreto es tenacidad, es al servicio del resto, es decir, es una capacidad de esfuerzo, no, 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 son enormes profesionales. Yo siempre digo que es muy rentable porque son enormes profesionales y se quitan mérito. Hay mucho, son muy idealistas porque son sensibles y emocionales, entonces son artistas o desde ese idealismo de yo quiero ayudar, pero y tú le puedes decir, oye, esto no es eficiente o igual habría que ayudar de esta otra forma, pero es que le da igual, él quiere ese contacto humano y ayudar. Y te dices, oye, pero no vas a cobrar mucho. No, no están en eso, es que están realmente en ayudar como un fin en sí mismo, porque es lo que buscan, que les ayuden a ellos. Entonces, esa es una ayuda más genuina, de hecho, que en el caso del 2. Son trabajadores sociales, educadores sociales, que yo trabajo con ellos y me maravillo al tiempo que digo, wow, es que qué capacidad de sacrificio, esa es otra palabra para ellos. Son muy sacrificados por el resto. De hecho, es que como tienen esa cosa de carencia, de vacío, no se tienen en cuenta, es decir, tienen mucho más en cuenta al otro, el estar al servicio del otro que de sí mismos. No, no identifican sus necesidades. De hecho, No sé si le pasa a la audiencia también. Yo con cada número me están viniendo personas a la cabeza. Y, y claro, se supone que ya hemos analizado del 1 al 9 todos estos eneatipos. Pero, ¿qué ocurre cuando tú piensas que tienes un poco de todo? ¿Cómo se explica esto? la gente le puede pasar porque por diferentes motivos. Para empezar, hay antitipos. Es decir, voy a ver algún antitipo que sea como muy, muy claro. El 3 es la vanidad, es lo que el resto quiero que piense de mí. El 3 está enfocado hacia los otros. Pero tú conoces un 3 conservación y es un chico tímido. No está nada enfocado a los otros. Entonces, claro, un 3 conservación va a tener dificultad para identificarse. Porque se va a ver, pues, un poco 5. Como es un poco racional, pues, un poco 5 o igual un poco 6. Porque Ujú. además el 6 es miedo a no valer. El 3 es buscar valer, buscar que te validen. No es lo mismo. No es lo mismo que yo tenga miedo a que no me validen, a que yo busque la validación. Entonces, hay este problema de los antitipos, un 7 social que castra su propia gula, ¿no? Que la corta al servicio de lo social, de los demás, ¿no? Que son como, vamos, son de buenos, son el santo, se les llama, porque son buenos. Yo tengo uno vamos, conozco un amigo que es 7 social, es una cosa que siempre han dicho, madre mía, qué bueno es, porque castra su propio placer en servicio del otro. Lo que pasa es que luego comparte con el 7 el resto, la búsqueda de actividad y demás, y un montón y el resto de rasgos. Pero esto va a despistar. Punto 2, la malinterpretación de palabras. Ya has visto que es muy difícil, o sea, muy fácil perderse en qué soy. Tercero, yo puedo identificar una palabra bien. Perfeccionismo, pues yo me hago una idea de lo que es, ¿vale? Pero ese perfeccionismo es un fin en sí mismo. Ese perfeccionismo es para buscar hacer las cosas perfectas para que mi jefe me valide. Ese perfeccionismo es simplemente para yo buscar el logro o para alcanzar algo más elevado. O, es decir, que normalmente leen rasgos y como leen descripciones superficiales, al principio les pasa mucho. Yo normalmente, vamos, me pasé a mí, yo me uso mucho de espejo, humildemente, yo comencé pensando que era un 3, luego que era un 7 y luego finalmente pues eso, que era un 5. Cuando lo hablé al resto, porque además esto pasa, uno a sí mismo no se ve, yo lo comenté a gente que sabía bastante de esto y le dije, bueno, que he descubierto que soy un 5 y yo estaba todavía negándolo un poco, yo
no me terminaba, ¿cómo voy a ser yo un 5? Y todo el mundo me dio la misma respuesta. Me dijo, hombre, Joar, eres un cincazo. O sea, que no lo puedas ver tú. Pues, claro, yo ahora he entendido que lo he visto mucho en mi interacción con personas. Digo, claro, no lo ve. Porque yo le digo rasgos que son muy claros para el resto y la persona me dice, no, no, yo eso no. Y los de alrededor se quedan como flipando porque lo ven todo el rato. Pero al principio es que es muy doloroso identificarse. Es muy doloroso en la esencia. Necesitas mucho O trabajo. incómodo, tal vez, ¿no? Es muy incómodo. Es muy incómodo. Es súper. Es lo más incómodo. Porque es que a ti te identifiquen con algo que eres parcialmente o no terminas de ser y tal, eso, pues no pasa nada. Pero cuando te dicen la verdadera motivación y lo que hay detrás de cómo actúas, puede ser muy, muy doloroso Sí, y o es muy curioso. incómodo. Sí, sí. ¿Quién está capacitado para, o cuándo es el momento de decir, mm, rotundamente te identifico con esto, o me identifico con esto? ¿Cuándo llega ese momento? ¿A qué te refieres? Claro, yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Lo has mencionado hace unos instantes. Decías, yo cuando comencé me identificaba con un 3. Hmm. Luego posteriormente pues me identifiqué con un 7. Ahora, ¿qué probabilidades tienes de no identificarte con un 5? Claro, Pocas, ¿no? es claro, nada, nada, ninguna. O sea, es que es un camino y es que cuanto más andas, o sea, pasa en todo mi entorno. Vuelven a leer el libro o informarse un año después y dicen, madre mía. Y esto que yo decía que, o sea, me acabo de dar cuenta, es que me pasó a mí. Los 5 son introvertidos, buscan el conocimiento, se quedan en casa, pero yo soy un tío extrovertido. O sea, tú cuando me conoces, yo no paro de hablar. Entonces engaño, porque la gente que sabe un poco dice, no, tú no eres un 5 porque eres extrovertido. Yo me engañé a mí mismo, yo pensaba que era un 7 o... Pero luego, preguntando a la gente, claro, no preguntando, ya tenías un sesgo focal. Es decir, tu foco iba a comentarios de tu entorno, ¿no? Que de repente estaban como más fuertes. Y eran todos los mismos durante más de 10 años de, Joar, no te vemos. Y yo, ¿cómo que no? Si yo vengo y yo soy, no, las fiestas. Dice, no, no, no. Tú apareces de vez en cuando, nos sueltas una chapa sobre lo último que has aprendido, que pareces Wikipedia, y luego no te volvemos a ver porque yo, bueno, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Y me dicen, ya, ¿y qué son? Pues cursos y libros. Claro, me fui dando cuenta. Pero esto es, claro, es un camino y un proceso. Y más cosas. Yo, aunque esto parezca un análisis un poquito más exhaustivo, he ido realmente más o menos superficial. Entonces, pero aquí puedes... Es que yo tengo un amigo, por ejemplo, que me acabó leyéndose su libro entero y bueno, me dio las gracias y me dijo, Joar, esto es mi diario. Era un 6. Los 6 tienen una cosa muy reflexiva. Están siempre autoanalizando mucho, ¿no? Woody Allen sería un 6, ¿no? De esto que es una rayada constante sobre todo, sobre su persona, sobre la existencia, sobre todo, ¿no? En sus pelis él se muestra a sí mismo. Entonces he visto que tienen como un poco menos de resistencia, pero bueno, pero es que es un camino largo. Yo te quiero proponer una cosa, porque si lo llevamos a la biomecánica comportamental, por ejemplo, sucedería que no es la misma biomecánica que tú tienes en el tren superior con la que puedas tener en el tren inferior, que muchas veces sí. O sea, hay personas que tienen la misma Mm, dinámica en efectivamente. tren superior y en el inferior. ¿Aquí podría pasar algo Sí, parecido? Pues, efectivamente. pues explícalo tú. Efectivamente, un 4 social, que son chicas, pues, bueno, muy dulces, o sea, son súper, súper dulces, que son emocionales, que, pues ya los rasgos que he comentado antes, típicamente, ya digo, esto es, no digo que sea matemático, porque además no hay forma de saberlo, no hay forma de hacer un ensayo clínico con esto, pero las 4 sociales es verdad que siempre que me las encuentro, es verdad que tienen una anteriorización de hombros, pero la cadera creo que está en anteversión. Ujú. O sea, por ejemplo, hay esa diferencia. Así como, por ejemplo, en el 2 suelo observar más bien eso, una anteversión de cadera y están más abiertas de pecho. O sea, digamos que la 4 social estaría con cadera en anteversión, pero yo tengo los hombros así, ¿no? Ujú. En- Yo te preguntaba también por si podías tener, por ejemplo, Mm, no solo te hablo de la biomecánica, sino te mm, estoy preguntando por
que tengas una parte de, imagínate, de me siento totalmente 8, pero a la vez me siento totalmente 9, por ejemplo. Mm. O sea, ¿cómo va? ¿Eso existe también en este tipo de cosas o no? Yo a medida, imagínate, te he hecho un cuadro pequeño, a medida que voy ampliando el cuadro y voy esto, es verdad que la gente suele acabar identificándose completamente con uno. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que digo? Cuadros y seises muchas veces se confunden, ¿no? Sobre todo dependiendo del subtipo. O, por ejemplo, cuadros sexuales se confunden con ochos. Seises sexuales se confunden con ochos. Em, eh, a ver, esto no lo puedes probar. O sea, tú no puedes tener un estudio en el que veas que la gente tiene un componente. Y seguramente si esto lo categorizásemos, es decir, si esto hiciésemos unos factores, ¿no? Y yo hago con esto un estudio para ver si lo valido y tal, seguramente que sería más posible combinarlo. Y así surgen algunas clasificaciones de personalidad. Esto es lo que dije antes, que más que nomotético es ideográfico, es decir, esto tiene muy en cuenta la historia de la persona, el porqué, por eso es menos fácil hacer, es un relato de la persona, es más difícil hacer un estudio, más difícil, pero es verdad que aceptas más la singularidad, la peculiaridad de esa persona. Entonces, muchas veces lo que me pasa es que al principio, yo voy a hablar de la experiencia que he tenido, al principio la persona me dice, yo es que me veo 7 5 3, ¿no? Y pasan meses y me dicen, no, 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 3 la verdad que me fui ahí, no, no, 7 5 claramente. Y pasa el tiempo y al final me dicen, madre mía, ¿cómo pude pensar que era un 7? Em, Porque van aceptando me sigue pasando a mí. Van dándose cuenta, van dándose cuenta, van dándose cuenta de que hay un motor que les guía. ¿Entiendes? Es difícil que, por ejemplo, un 8 y un 9 se viese esto, porque, o sea, que el 8 pueda tener una adaptabilidad, bueno, el 8 es que es muy líder, pero que el 8 se puede dejar llevar en algún momento como el 9 sí, pero eso no significa que tu estructura nuclear parta de donde parta el 9. Es decir, que yo tengo rasgos perfeccionistas como el uno y necesito un orden y tal. Yo he conocido 5 que, por ejemplo, pues eso, necesitan un orden, un tal, estoy pensando en un amigo en concreto, y dicen, "No, igual soy un uno". Digo, pero es que tú no tienes, no se te ve ni la ira, ni el juicio, ni es un perfeccionismo en sí mismo que te invade todo. Tus ideas morales, en el trabajo, que te paraliza la acción si no lo haces perfecto. Normalmente lo que suelo encontrar es eso, que ven como una pequeña parte de otro, pero que se puede, pues, o explicar de otra manera o se puede guiar de otra manera. Insisto, a la respuesta de si, oye, está aprobado científicamente o tal, si puede ser uno o dos, no la tengo. Pero yo es en la experiencia lo que veo que luego es que lo ves muy claro. Ya para ir finalizando, ¿cuánto tiempo tardas tú desde que alguien se sienta contigo en una consulta privada a ir moldeando un poquito la capacidad de decirle, oye, pues, ¿tú qué piensas si eres un 4? ¿O tú qué piensas si eres un 7? ¿Cuánto tiempo tardas? Depende del tipo de personalidad, porque hay algunos que lo encajan mejor que otros. Ujú. Dos, ¿Quién lo encaja mal? el 4. El que peor lo encaja es el 4. Em, y no hay nada mejor que otro. No hay nada mejor. Ahí está el reto. No hay nada mejor que una cosa. Otra cosa es que la sociedad refuerce más unas cosas que otras. La sociedad no tolera debilidad. No tolera que no seas ejecutivo. Porque en una sociedad industrial tienes que solucionar y se va a premiar la razón, ¿no? Pero, o sea, te van a reforzar unas cosas más que otras. O, por ejemplo, en el caso del 8 a veces va a ser un poco incomprendido, ¿no? O porque, ¿no? En esa dominancia, pero no hay nada mejor que otro. Y todos tienen sus ventajas e inconvenientes. ¿Qué pasa? Que el 7 es un entusiasta, son muy chicos positivos, que tal, no sé qué, entonces yo se lo digo y bueno, pues perfecto y siguen encantados. Y el 4 en esa melancolía, pues claro, lo recibe un poco peor. Yo normalmente lo que hago es, pues lo que hacemos, que la audiencia además se verá reflejado. Hay veces que te dicen una verdad y te la dice tu madre o te la dice tu mejor amigo, tu pareja, y en función de quién sea el emisor, de quién te lo diga, lo puedes aceptar o no. O sea, no pasa mucho. Vas a la pareja, joder, que mi madre me ha dicho que soy no sé qué, y te puedes creer. Hombre, sí, sí que lo eres. Igual hay una discusión al principio, pero tú a tu pareja en ese momento la escuchas y lo encajas y te vas dando cuenta. Esa disonancia cognitiva, esa resistencia que tenemos al cambio, ¿no? De yo llevo décadas o pensando que soy de una forma o que una cosa es de una determinada forma, no me lo vas a cambiar ahora porque es muy doloroso. Dependiendo de quién te lo cuente, tú vences esa resistencia más o menos fácil, ¿no?
Entonces, son mucha gente. Ya es que solo porque me lo dice esta persona, yo lo pienso negar. Entonces, lo más importante que yo tengo en consulta es cuando veo que hay un vínculo. Cuando tú ves que yo quiero tu bien incondicional, que no hay juicio, que es que a mí me da igual. Me da exactamente igual cómo te defiendas del mundo. Si al final somos todos igual de humanos. No hay ningún tipo de juicio y yo quiero ese amor incondicional, ese vínculo, que hablo de los padres a los hijos, ¿no? Que tiene que ser incondicional, vas a ser aceptado de cualquier forma. Y es en ese punto en el que yo comienzo a hablarles de su personalidad sin darles la etiqueta tampoco. Les empiezo a hablar. O sea, es como un proceso. O sea, el darme cuenta es más corto de qué es, pero el transmitírselo es más, es un poquito más largo en función de la persona. Entiendo. Para ir finalizando, porque yo te seguiría haciendo preguntas en relación a, por ejemplo, eh, las culturas, porque creo que no es lo mismo cómo se percibe un 3 en Estados Unidos a cómo se percibe, por ejemplo, en China o cómo se perciben, dependiendo, ¿no? Y lo mismo con otras, ¿no? En función de culturas árabes, no es lo mismo una, Efectivamente. O sea, una- un 7 gracioso español, la gente lo entenderá ¿no? Gracioso, mental, rápido. Yo te presento un 7 japonés, no te va a parecer ni parecido. O sea, es un 7 en esa cultura, pero en la tuya lo vas a percibir como mucho más quieto. Bueno, pues eso yo creo que lo vamos a dejar para que hagas otro capítulo con nuestra amiga Sari. A mí me encantaría que se pasara por aquí también a saludar, porque es la responsable también de que nos hayamos juntado. Y para terminar te quiero decir que te presentes, dónde te pueden encontrar a Joar. Perdona, antes de eso, yo tenía una pregunta. Ah, pues ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, toma, 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 No toma. se me hace milagros. Venga, Pasa por aquí, pasa por aquí. por aquí. Sí, y toma, ponte por aquí, ponte que... Toma, pasa por detrás y esto ya está. Sí, me podía poner así sin más. No hace falta hacerlo perfecto, porque no soy un uno. Exacto. No, a mí me surge una pregunta y es la siguiente. Esto tiene mucho que ver con cómo aprendimos a defendernos, digamos, en la infancia. ¿En qué momento, porque tú te dedicas a infanto juvenil, en qué momento en los niños podría empezar a valorarse su eneatipo? Porque claro, si están en un proceso de maduración, ¿a qué edad podríamos empezar a ver eso? O sea, según la psiquiatría oficial, no puedo etiquetar una personalidad hasta los 18 años. Según mi experiencia, yo tenía hace poco una niña pues no sé, de 11 años y se veía ya, se veía los rasgos de carácter, era un uno, lo obsesiva, lo perfeccionista y tal. Tenéis que pensar que yo veo niños que están en momentos muy patológicos, entonces dependiendo de tu personalidad, tú te patologizas hacia un lado o hacia otro. Es decir, si eres un 7 pues tienes más... lo más tendiente es que salgas más, fiesta, más drogas, más tal. Esta chica uno, niña uno, claro, estaba yendo hacia patologizándose, hacia su uno, hacia su obsesivo compulsiva. Tenía un problema obsesivo compulsivo. Em, yo le hablaba a la madre, o sea, la niña no quería venir porque no podía estar mal, no podía ser imperfecta, no podía tener un problema mental. Entonces no venía. Solo la vi una vez. Y hablé con la madre y yo hablando con la madre le dije, claro, porque seguro que a tu hija le pasa todo esto. Y le hice una película de estos, de un speech de 15 minutos que entró en trance, como digo yo, y la madre estaba alucinando, porque dijo, o sea, le estaba relatando su día a día y cosas como muy, 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 muy concretas de uno. Y esta niña tenía 11 años. Entonces, yo experiencialmente veo, pues a los 11 años ya lo estoy empezando a ver. Lo que sí que veo es que generalmente, y esto pasa en la salud mental en general, cuando el adolescente me dice, oye, ¿tú cuándo empezaste a estar mal? Y me dicen, a los 13, a los 12, siempre es primero de la ESO. Siempre es primero de la ESO, sexto de primaria, cuando ya la razón aparece. Es decir, empiezas a explicarte por qué estás mal. No, 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 no. O sea, normalmente saco que los padres dicen, no, en cuarto de primaria ya lo notaba raro, tal. O tu explicación racional aparece cuando aparece tu racionalidad. Pero que sea racional no significa que sea cierto. Es que nosotros como humanos le buscamos una razón a todo. Y ahí caemos en los sesgos. Pero no significa que sea la explicación. Entonces, yo te diría eso. Yo cada vez las veo más pequeñas, pero por ejemplo, yo no soy incapaz. En 6 7 años no veo nada. O sea, lo veo como Claro, 10 pues 11. muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta porque me parecía
Esto a quienes seáis mamás o papás, seguro que les gusta. Pues nada, me salgo. Bueno, muchísimas gracias, Sari. Que era súper importante tu aparición hoy. Y para terminar, a mí me gusta que el invitado despida el episodio con una idea, con un mensaje para mejorar su vida. Así que lo dejo en tus manos. Vale, pues bueno, que también respondiendo a la pregunta de antes, me podréis encontrar en el canal de Instagram que se llama Mente Desencadenada y bueno, donde hablaré un poco pues de salud mental y psicología pues un poco globalmente, ¿vale? Em, y lo que me comentas, cómo mejorar la vida, bueno, yo siempre hablo de que yo soy más un facilitador que, ¿no? que más que terapeuta, pero bueno, es semántica al final. Y yo hablaría pues de lo que habla tanto Pedro, movimiento y cuidar la salud física y en mi caso pues yo creo que autodescubrimiento. Tu autoconocimiento hará que tengas menos, pues haya menos, como yo digo, menos daño hacia uno y hacia el entorno, mucha más conciencia. Si él busca una conciencia corporal completamente, que es completamente el objetivo, yo busco pues una conciencia vital, psicológica, como queramos llamarlo, y creo que puede ser una muy buena herramienta. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo lo he disfrutado un montón y confío que nos vayamos a ganar ese chuletón ahora. Hasta la próxima. Eso espero.